Irene, bueno, contanos un poco, en todo el mundo, recién estábamos leyendo esta marcha, por decir de una manera, una huelga mundial por el clima, organizaciones ambientalistas, juveniles, se manifestaron en todo el mundo. En Argentina marchan en más de 30 ciudades en la jornada del día de hoy, ¿es así, no? Sí, así es. En realidad estamos, bueno, yo no soy tan joven, pero también estoy súper preocupada por mis hijos o mis futuros nietos, porque la situación es muy crítica. Ya lo dijo el informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, viste, hace unas semanas atrás, fue lapidario. O sea, Ujú. ya esto se venía sabiendo y los gobiernos en general, salvo algunas excepciones, hablan mucho, pero hacen poco Ujú. para modificar esta situación de estar casi en el tipping point, en el punto de no retorno. Ujú. Es bastante complicada la situación. Estamos a pocas semanas de la conferencia de las partes en Glasgow. La verdad que habló el secretario general de Naciones Unidas también hace unos días, hace creo que 4 días atrás, si no me equivoco, y la verdad que fue muy contundente, fue tremendamente rotundo, estaba furioso. Él habló en la 76 Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no? Y Ajá. dijo, realmente sin ningún eufemismo, dijo que la humanidad estaba viviendo una urgencia tremenda y si querés te leo exactamente lo que dijo, acá Sí, por tengo sus favor. palabras. Estamos viendo señales de alarma en todos los continentes y regiones. Las altas temperaturas es impactante por la pérdida de biodiversidad, la contaminación del aire y del agua, los desastres relacionados con el clima son evidentes. Y la verdad es que ahora, bueno, si no, la verdad que si los países, y entre ellos nosotros, no toman cuenta de lo que está ocurriendo, no sé qué va a pasar, ¿viste? La situación realmente es crítica. Ujú. Fíjate, nosotros, la verdad que en nuestro país, el paradigma, el ícono número uno de lo que ocurre es el río Paraná. Sí. Vos no te lo tengo que decir a vos que estás en Corrientes, eso Ujú. ya lo sabés, así que realmente nosotros tenemos una situación complicada, sobre todo las provincias que están en emergencia hídrica, que viste que se declaró hace más o menos un mes, Sí. un poco más, por un decreto de la Nación, de Presidencia, y bueno, vamos a ver qué se hace, porque Ujú. no veo que se haga demasiado. Y las ciudades se están quedando sin agua, las ciudades costeras, ¿no? Las ribereñas. Es algo que muchos hablan, Irene, cuando escuchamos cambio climático, uno entra a las computadoras, googlea, tenés mucha información, pero después de ahí a llevarlo a la práctica, como recién usted marcaba, que no se están haciendo cosas, creo que ahí falta un poco de tomar decisión política por parte de nuestros gobernantes, de decir, bueno, avancemos, hagamos esto. Seguramente algún político dirá, sí, pero estamos haciendo esto, lo otro, pero bueno, creo que se habla mucho del cambio climático, pero como usted recién marcaba, se está haciendo poco. Sí, yo les decía, esta semana tuve varias notas con bueno, desde que salió el informe de cambio climático, en realidad es el informe físico, porque el informe de biodiversidad, el informe ecológico va a salir en el 2022, vos sabés que yo Ujú. soy ecóloga, pero ya con el informe físico ya nos podemos dar cuenta, además tengo contactos, tengo gente conocida que está en el panel intergubernamental de cambio climático y me dijo, no te esperes que lo que salga de los ecosistemas sea mucho mejor, al contrario, Ujú. va a ser mucho peor. El tema es que están todos, sobre todo, bueno, hablando en nuestro país, tanto vos sabés, están todos en campaña política. Es fácil hablar, pero después cuando tienen que tomar decisiones, en realidad no solamente no hacen, o sea, omiten las acciones a favor del clima, digamos, de las Ujú. posibilidades que podríamos tener nosotros para mejorar la situación, sino que encima hacen todo lo contrario. Por ejemplo, se está privilegiando vaca muerta cuando en realidad nosotros tengamos ese petróleo, no sé a quién se lo vamos a vender porque las energías renovables están tomando importancia en todo el mundo. Nosotros tenemos la ley de generación distribuida y hay muy poca gente que hace uso de la ley de generación distribuida con las energías renovables. Hay gente que ni siquiera está enterada que existe esa Sí. ley. Y además, bueno, el tema a mí me preocupa mucho. El petróleo hay que dejarlo donde está. Yo sé que hay lobbies, que hay un montón de gente que, bueno, presiona para que se extraiga petróleo, pero el petróleo lo Ujú. mejor que podemos hacer en este momento de cómo está el planeta es dejarlo donde está y empezar a privilegiar las energías renovables de una vez por todas. Ujú. Fíjate que nosotros acá en la cordillera tenemos, por ejemplo, mucha energía geotérmica y en ningún momento yo escuché que se hiciera prospección de energía geotérmica. En Neuquén
una provincia como Neuquén, por ejemplo, solamente lo usa para los hoteles donde va la gente a curarse el reuma. Sí. Pero es una provincia que podría tranquilamente vivir de la energía geotérmica, como montones de países que usan la energía geotérmica, que es prácticamente gratis, porque, viste, en todo lo que es el arco de fuego del Pacífico, nosotros lo tenemos en la cordillera, existe mientras haya volcanes activos. Acá en Bellavista, por ejemplo, te cuento, Irene, se está instalando una planta fotovoltaica, algo que es muy, muy curioso. Hay una inversión importante por parte del sector privado, con alguna ayuda, muy poca, pero ayuda al fin del el Estado, pero es un paso importante para una ciudad como la es Bellavista y hacer un puntapié con respecto a este tipo de plantas, ¿no? Sí, bueno, en la Argentina hay así, digamos, proyectos puntuales. Por ejemplo, este año yo fui embajadora de los Premios Latinoamérica Verde y uno de los ganadores, por ejemplo, en Jujuy, es un proyecto que justamente puso paneles solares o sea, hay montones de lugares, no se explica que en provincias, por ejemplo, como las del noroeste, que tienen sol pleno prácticamente todo el año, no se utilice a full la energía fotovoltaica, ¿viste? La verdad que es una tontería dejar pasar una situación así, o en lugares donde hay mucho viento, como en la Patagonia, que hay de hecho algunos emprendimientos de energía, digamos, del viento, ¿no? De energía eólica, pero no en todas partes. ¿Y eso por qué pasa, Irene? ¿Eso por qué pasa? ¿Porque hay un desinterés, desconocimiento? No, mira, pues son varios, es una multicausa en realidad, no te puedo dar un solo factor, pero te digo, por ejemplo, los subsidios a las petroleras, por ejemplo, ¿no? O sea, las petroleras están subsidiadas, o sea, estamos viviendo en una situación prácticamente arcaica, porque en una época, o sea, se entiende que a partir de la revolución industrial los combustibles fósiles eran importantes, ¿no? Estoy hablando del petróleo, del carbón y del gas, pero ya en este momento, en la situación como está el mundo, hay que cambiar, hay que hacer un giro total de 180 grados. De hecho, en muchos países lo están haciendo. Nosotros también podríamos hacerlo, no es que no podemos. Lo que pasa es que no se quiere, no se ve la realidad. Hay mucho desconocimiento. Hoy en día con la ley Yolanda vigente, la ley, vos sabés, esa ley obliga a los funcionarios de todos los estamentos, digamos, ya sea provinciales, nacionales o municipales, Irene, para que entienda la gente, sobre los temas ambientales. Para que entienda la gente que está escuchando, ¿qué es la ley Yolanda? Bueno, eso te iba a explicar. La ley Yolanda se llama así en homenaje a Yolanda Ortiz, que fue la primera secretaria de Ambiente de la Argentina, no solamente, digamos, de acá, sino de toda América Latina. Fue la primera secretaria. Ella era doctora en química, pero fue una autodidacta en los temas ambientales en general. Yo tuve la suerte de haberla conocido, de haber charlado bastante con ella, de haber coincidido en congresos, inclusive como ella era una persona muy sencilla. Ella era la única, digamos, que era capaz de discutirle a Perón y que Perón la escuchaba, por ejemplo, ¿no? O sea, ella era la secretaría que hoy es ministerio, ¿no? De Ambiente. Bueno, y en ese momento, la verdad que era una persona muy tranquila, que sabía mucho, que pensaba, y cada reflexión de ella era fundamental. Vos sabés que cuando yo la veía en los congresos, ella no quería tener chofer oficial, se manejaba en taxi, y me acuerdo que como yo manejo, yo le ofrecía, me quedaba de paso en realidad llevarla a la casa cuando yo venía para mi casa del centro, y me sentía como, ¿viste la película Conduciendo a Miss Daisy? Sí. Bueno, yo me sentía así porque aprendí un montón de ella, de escucharla, y entonces se hizo esta ley, justamente ella propiciaba muchísimo desde los años 70 en adelante, propició hasta que falleció hace poco tiempo, a los 90 y pico de años, falleció hace un par de años, que los funcionarios se capacitaran en temas ambientales como se capacitó ella. Inclusive ahora hay muchas más herramientas. Entonces, esta ley obliga a los funcionarios a saber de temas ambientales. O sea, ya no pueden decir, actué por negligencia o por ignorancia, o omití porque no sabía. O sea, no está permitido eso con esta ley vigente. Lo que pasa es que hay funcionarios que ni siquiera saben que esta ley existe, ¿entendés? Que la votaron, ni siquiera saben qué es lo que votaron, ¿no? Claro, pero tenemos muchas cosas a favor ahora, a pesar de la pandemia, con todo lo que nos está produciendo la pandemia, ¿no? Con todo lo malo. Salió, por ejemplo, el acuerdo de Escazú, que también es súper importante, con un montón de aspectos ambientales a tener en cuenta, que antes por ahí ni siquiera la gente
se daba por enterada, o sea, hoy podés googlear Acuerdo de Escazú con Z y sin H y te enterás de todo. También la ley de educación ambiental integral, para la cual yo hice bastante aporte, digamos, para que fuera transdisciplinaria, transgeneracional y transjurisdiccional. Que se tiene que enseñar como un aspecto transversal, ¿no? La educación ambiental no es una materia, es una forma de vida, es educación en valores. Entonces, si vos tenés en todos los niveles educativos, desde el nivel inicial, pasando por primario y secundario, hasta terciario, universitario, incluso la formación de formadores, o sea, los que van a ser maestros, los que van a ser profesores, tenés educación ambiental en todo, en ciencias sociales, en ciencias naturales, en educación ética y ciudadana, en tecnología, en cualquier cosa que vos abordes de la vida, tenés educación ambiental. Entonces, esta ley de educación ambiental integral que salió hace poco, este año, es fundamental. Y ahora vamos por la ley de humedales, que esperemos que no pierda estado parlamentario, porque, viste, con las quemas vos ya estás enterado, con las quemas en las lagunas isleñas del Paraná, fue un desastre y bueno, esperemos que no vuelva a perder estado parlamentario porque está frenada otro lobby más en la Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados, ¿no? Porque pasó por recursos naturales por unanimidad a fin del año pasado, justo antes de las fiestas, y ahora está frenada. Y ya hace 10 años que se está luchando por esa ley de humedales. De hecho, así hoy... que es muy complicada la situación. Los argentinos somos complicados. Sí, en todo sentido. De hecho, hoy justamente hablaban de unificar estos reclamos, 3 reivindicaciones, como usted recién marcaba, la ley de humedales ya, antes que termine el año parlamentario más que nada, la correcta implementación del acuerdo de Escazú, que recién lo marcó también usted, y el plan de acción financiamiento para la adaptación del cambio climático en países más vulnerables. Es lo que se hacía sonar hoy las voces en estas marchas aquí en nuestro país también. Claro, sí, yo te digo, todos mis alumnos de la facultad están en la marcha en este momento. Mis hijos, mi hija me acaba de llamar recién, me dijo, mamá, esto es una locura la cantidad de gente que hay. O sea, realmente los chicos, hay una cosa que a mí me preocupa mucho de los jóvenes, porque yo no lo voy a ver, vos tampoco, Mauro, ojalá que vivamos más de 100 años, pero no lo vamos a ver esto. Pero los jóvenes, que son los que realmente convocaron a esta marcha, que empezó con Greta Thunberg, viste, cuando tenías 15 años, ahora tiene 18, con este movimiento internacional que se llama Fridays for Future, o sea, los viernes por el futuro. Y ellos tienen lo que se llama una ecoansiedad tremenda, que a mí me preocupa, porque ellos saben que van a vivir la situación crítica que nosotros le estamos dejando, ¿entendés? O sea, nosotros tenemos que... Somos la generación de transición, la mía y la de mis padres, por ejemplo, ya yo no los tengo, pero los que los tienen, muy mayores, no tuvimos en la escuela la educación ambiental que están teniendo ellos, ¿no? Los jóvenes. Entonces los chicos están muy preocupados, tienen esa ecoansiedad tremenda, nunca se vio, independientemente de la pandemia, ¿no? Nunca se vio, yo lo veo por mis alumnos que están angustiados, que se preocupan, que yo cuando doy clase, por ejemplo, de ingeniería ambiental en la universidad o de la licenciatura de ciencias ambientales o en las maestrías que dicto, todos más jóvenes que yo están, es muy poca la gente que no pasa por este síndrome de ecoansiedad. Mira, hoy justo estaba leyendo, por acá lo tengo. Por acá tengo algo que te iba a comentar con respecto a la ecoansiedad. Mientras lo busco, si querés, ecoansiedad. No sé si me querías preguntar. Sí, no, quiero tocar también Porque creo, si no te quiero dar mal el dato. No. Que leí que el 75% de los jóvenes, sí, acá lo encontré, mira, el 75% de los jóvenes del mundo sufre de ecoansiedad. Ecoansiedad. Dicho por psiquiatras y psicólogos, sí. Es tremendo, es tremendo. Y acá están las organizaciones que impulsaron. Bueno, la primera, la que yo te dije, Fridays for Future, que es la de los viernes por el futuro. Después acá en la Argentina tenemos otras agrupaciones de jóvenes, Eco House, Global, la Alianza por el Clima, Consciente Colectivo, Jóvenes por el Clima, Sustentabilidad Sin Fronteras, que son las ONGs sin fines de lucro que impulsaron esto. El lema es no tenemos planeta B, ¿no? Y yo lo que estuve viendo de los chicos, que bueno, mi hija estuvo transmitiendo en vivo y me estuvo mostrando, los carteles que dicen, que me parece correcto, justicia ambiental es justicia social. Porque a veces separan lo social de lo ambiental, y en realidad lo socioambiental está todo unido.
¿Entendés? O sea, no podemos hablar de separar, digamos, la vulnerabilidad social de los temas ambientales. Es parte de los temas ambientales. Había otro cartel que a mí me llamó la atención que decía, hay más plásticos que sentido común. Sí, hay muchos de esos carteles así, en general hay un montón. Yo estuve viendo por lo Claro. que estuvieron transmitiendo los chicos en vivo, un poco más temprano. Ajá. Irene, te pregunto algo que tiene que ver con la bajante del río Paraná. ¿Qué se habla de a largo plazo? ¿Hay algo bueno que podamos llegar a escuchar o nada alentador con esta bajante que estamos sufriendo? Brasil, la región. Mira, yo digamos, por mi forma de ser, yo trato de ser optimista, porque si no, ¿qué nos queda, no? Claro. En realidad te digo, o sea, soy optimista, pero soy realista. La cuestión es la siguiente. En el verano, en general viste que el Paraná tiene 6 meses de creciente, 6 meses de bajante. En general eso históricamente era así. Después los embalses de la alta cuenca en territorio brasileño solo fueron modificando un poco, la deforestación también. Pero en general, las bajantes estas bastante extremas, en el verano se recuperaban. Lo que ocurrió que el año pasado empezó a bajar y en el verano no se recuperó y siguió bajando, bajando, y las tomas de agua en Rosario ya están cerca de la superficie, ¿viste? La descarga de Sí. las cloacas también. Los rosarinos están en una situación súper crítica. Yo tengo mucha gente conocida en Rosario, estoy todo el tiempo hablando con ellos y están desesperados, ¿viste? Desde ya, por supuesto, nadie lava la vereda, nadie lava el auto, o sea, Claro. dejan el agua para lo estrictamente indispensable. Pero la verdad que está en una situación súper, súper crítica. Hay un fotógrafo rosarino muy famoso que publica para el New York Times, que tiene unas fotos que son de dron increíbles, ¿viste? Que se pueden ver en todos o sea, después se replican en todos los medios del mundo, ¿no? Claro. Citando la fuente del New York Times. Tremendo. Para que haya llegado a primera página del New York Times la situación del Paraná. Pues es que el Paraná es un gigante, es el 10º río en caudal en el mundo, para que te des una idea de lo que es nuestro Paraná. Claro. Y eso ahora no es ni la sombra de lo que era. Incluso fíjate que salió a flote en el arroyo Saladillo, ahí entre Gobernador Galvez y Rosario, un buque arenero histórico de fines del siglo pasado, del otro siglo, no del 20, del 19, que se llama La Corina, que lo había comprado un visionario en aquella época que se dio cuenta que extrayendo arena del río la podía vender para la construcción, porque vos sabés que para el hormigón la mejor arena es la de río, no la de mar por la sal. Entonces el tipo, bueno, después cuando él falleció, los herederos lo vendieron a unos inmigrantes yugoslavos, no quisieron seguir con el negocio, y quedó abandonado, está tirado ahí en el arroyo Saladillo. Y lo que ocurrió fue que ahora con la bajante, que siempre que se veía un poquito, ¿viste? Del buque, que está totalmente frente al frigorífico Swift. Y cada tanto se veía asomar un poco así, bueno, ahora se ve entero, se ve en columna, Sí. ¿viste? Ahí el buque. No, es tremenda la bajante, Sí. yo te digo, nunca vi algo así, hace 77 años, yo tengo 64, o sea que imposible que haya visto una bajante así, hace 77 años que no se veía una bajante desde el año 1944. Y yo soy del 57, así que imposible que lo haya visto. Yo hice mi tesis en el río Paraná y lo conozco muy bien y la verdad es que es una situación realmente crítica. O sea, lo que podemos esperar es que en este verano algo mejore, esperemos, pero también depende mucho de si abren o no las compuertas en los embalses del sur de Brasil, porque vos sabés que, por ejemplo, nosotros tenemos Itaipú a 16 kilómetros aguas arriba de la frontera argentina, y está compartido entre Brasil y Paraguay, o sea que también dependemos un poco de eso, y bueno, y después aguas abajo tenemos Yacyretá, que ya es nuestro, compartido con Paraguay, pero el tema es que si no llueve mucho, ellos necesitan también esa agua y esa energía para los emprendimientos que hay ahí. Entonces, pero tampoco es cuestión de estar dependiendo exclusivamente todo el tiempo para que llueva. Claro. ¿Viste? La situación es que tenemos, yo te digo, como es una multicausa, no es solamente el cambio climático, hay que cambiar el modelo de producción, porque si vos tenés un montón de plantas que chupan una cantidad de agua tremenda, como la soja, y la vendés a China, y no vendés el agua como insumo, o sea, es que hay una cosa que los ecólogos llamamos el agua virtual,
y la huella hídrica, que es muy importante, que es la cantidad de agua que va, digamos, teniendo un producto durante todo su proceso, desde que es extraído como recurso natural o como bien ambiental hasta que se convierte en lo que se convierta, digamos, en residuo, o en el caso de la soja es comido por animales o transformado en productos de alimentación. Entonces, si vos vendés la soja, pero no vendés el agua que esa soja chupó mientras estuvo creciendo, el agua parece que cuando sobra no es considerado insumo. Está bien, nos sobró durante mucho tiempo en el Paraná. Nosotros sabemos que la Argentina, la Mesopotamia y la Pampa Húmeda tiene el 85% de los recursos hídricos. Entonces, mientras sobra, por ahí no hay problema. El problema es ahora cuando falta. Entonces hay que cambiar los modelos de producción y también los modelos digamos, los acuerdos con los países a los cuales les vendemos esos insumos, ¿entendés? Irene, para mí eso es fundamental. Sin duda. Irene, te quiero agradecer enormemente por charlar con vos en este día donde tenemos que comprometernos, concientizarnos. Como decía, está esta ley Yolanda donde tienen nuestros políticos, nuestros funcionarios interiorizarse, aprender, conocer qué es justamente el cambio climático y todas sus consecuencias. Nosotros como medios, ustedes como profesionales de la educación, que están haciendo un trabajo enorme, y celebramos esos jóvenes que toman esta bandera y que llevan adelante justamente concientizar sobre esta actualidad. Así que agradecerte enormemente por este tiempo, Irene. Yo te agradezco a vos y quiero insistir lo que dijo Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, hace 4 días. Quiero insistir con eso sin ningún eufemismo. Él dijo, señores, pónganse, no lo dijo con esas palabras, pero algo así como que se pongan las pilas, o sea, mucho bla bla, pero poca acción, ¿no? Y vamos a ver qué pasa ahora dentro de pocas semanas, 5 semanas, si no me equivoco, en la conferencia de las partes, la COP26 en Glasgow, en Escocia. Vamos a ver.